los egipcios, usted ha leído, ha escuchado de las momias, porque momificaban a aquellas personas, inclusive a los faraones. En Egipto habían muchos sepulcros y ellos pensaban, mejor que me sepulten acá que quedar allá mi cuerpo en el desierto. Porque ellos pensaban, Dios no vamos a poder salir de acá, es que estamos hablando del faraón. El faraón era tenido como un dios, como una deidad. Lo adoraban como un dios en Egipto. Y Egipto era la capital política, económica y científica de la época. Allí iban las personas a estudiar y a aprender de los egipcios, que ellos tenían una conexión, una creatividad con la matemática, con la ciencia y con la astrología. Y de ello, por ello también muchos los consideraban como brujos y hechiceros. Algunos lo eran y otros eran sus avances en cuanto a la astronomía y en cuanto a la matemática para hacer las pirámides que ellos hacían. Hoy en día todavía sigue siendo un asombro y un misterio de cómo lograron hacerlo. Era la capital, la potencia, y ellos decían, ¿cómo vamos a salir de acá? Desde antes de salir no creían. ¿Y cómo es posible que ellos ya habían dicho, no, es que es mejor morirnos tal vez acá que morir en el desierto? Preferimos seguir siendo esclavos. Había una oportunidad de ser libres, pero ellos los están rescatando y salen quejándose. Y quiero decirle, hermanos, aquí la primera conclusión: es tiempo de marchar pero sin quejarnos. Es tiempo de avanzar pero creyéndole a la palabra de Dios. Es tiempo de marchar, dice allí, el Señor le dice, dígale al pueblo que no se quejen tanto y que marchen. Marchar es la pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Con qué propósito? Hay que marchar pero hacia nuestro destino, hermano querido. ¿Sí me escuchó? Hay que marchar hacia nuestro destino. Hay que marchar hacia nuestro destino. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. El destino de los israelitas no era el Mar Rojo. El destino de los israelitas no era el desierto. Estos solamente eran medios para llevarlos a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Como a extranjeros y peregrinos. Hermano querido, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos? Dije que iba a hacer un paréntesis, porque me parece, hermano, extraño que hayan hermanos creyentes que dicen ser seguidores del Señor y se ven inmiscuidos en las redes sociales, en discusiones políticas, peleándose entre ellos y discutiendo cuál puede ser el mejor. Quiero decirle, hermano, que está desenfocado, porque nosotros, hermano, tenemos muy claro lo que dice la palabra de Dios. Y este país y este mundo no lo va a arreglar un candidato de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni donde sea, sino que se cumplirá lo que dice la palabra, y es que cada vez este mundo se prepara y abre las puertas para recibir al anticristo, aquel que se proclamará el salvador de la humanidad. Pero cuando eso suceda es porque la iglesia ya ha sido arrebatada, ya el Señor se ha llevado la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Así, hermanos, de que esto no lo va a arreglar nadie. No crea, hermano, ni ponga la esperanza en un hombre, porque realmente esto no lo va a solucionar nadie. Sí se le puede arreglar la vida a alguien, pero a alguien que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para esa persona habrá paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos tenemos paz en nuestro corazón? Y le damos un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Mire, hermanos, nosotros tenemos que mantener nuestra compostura como embajadores del reino. Aquí estamos de paso, hermano. Yo le invito para que usted no se
ponga la mirada en las cosas de la tierra. La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. La iglesia también debe marchar. No podemos detenernos, pero vamos con un rumbo fijo. Estamos seguros de lo que queremos, de lo que Dios nos ha prometido. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él ha prometido, y un mundo lleno de la justicia de Dios. Eso es lo que la iglesia espera. Y hacia allá vamos marchando. Hacia allá dirigimos nuestros pasos. Pero cuando nosotros nos desenfocamos y ponemos más la mirada en las cosas de la tierra, entonces nuestros pasos se pueden desviar. De ahí la importancia, mi querido hermano y hermana, que podamos nosotros poner la mira en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pueblo de Israel inicia una marcha desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero vuelve la pregunta: ¿qué podía impedirles la marcha hacia la tierra prometida? ¿Qué podía impedirles, hermano? ¿Qué los podía detener? Y vamos a enumerar uno por uno de los posibles que los podían detener, y vamos a hacer una comparación a la iglesia. Primero, los podría detener Faraón. Era el principal allí. Faraón los podría detener. Ya expliqué un poquitico quién era Faraón. Ya expliqué un poco acerca de Egipto, de su poder que tenía, su poder, su capital del desarrollo científico e intelectual. Pero además de eso tenía un poderoso ejército. Poderoso ejército. Eran los papás allí de toda esta zona del Mediterráneo, de todas estas naciones. Ellos tenían allí el poder. Le temían al ejército de Egipto. ¿Será que Faraón con todo su ejército los podía detener? Faraón pensó que sí podía. Es más, yo me imagino la carcajada de Faraón cuando llegó por primera vez Moisés, un humilde pastor de ovejas, que llega allí con su vara a decirle a ese hombre orgulloso y que era tenido como un dios, a decirle: Dios me ha dicho, deja ir a mi pueblo. Hermano, yo creo que él le dio risa. Dice: ¿qué va a decirme este campesino que deje ir a mis esclavos? ¿Cómo se le ocurre? Faraón pensaba que él podía detenerlos, pero poco a poco se dio cuenta, poco a poco se fue dando cuenta de que el poder que él tenía no era suficiente. Poco a poco se dio cuenta que el Dios que tenía Moisés, el Dios que había enviado a Moisés, era un Dios todopoderoso. Poco a poco se vio dando cuenta que ni los dioses que él tenía, ni los brujos, ni los hechiceros le llegaban al nivel que tenía Dios. Poco a poco se dio cuenta de que los dioses que ellos tenían, porque tenían muchos dioses: el dios sol, el dios luna, dios de los animales, el dios del Nilo. El Nilo era el río que atravesaba todo Egipto, que atraviesa todo Egipto, y era el orgullo de ellos, porque allí eso les daba prosperidad, les daba bendición, y también entonces el dios del Nilo. Pero ellos se vieron dando cuenta, porque cada juicio que Dios envió, cada plaga, era un juicio contra una deidad, hasta que lo último tiene que reconocer que no hay Dios como el Dios nuestro, que no hay Dios que pueda hacer las obras que el Dios nuestro hace. Aleluya, aleluya. Satanás, también conocido
o dice en la Biblia, el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la verdad. Él creía que tenía poder, él creía que podía detener a la iglesia, detener a las personas en la esclavitud y en el pecado. Dice la palabra del Señor que este hombre perverso, este ser perverso, encarceló a la humanidad y nunca, oiga bien, nunca les abrió la puerta, nunca abrió la puerta. Pero dice también la palabra del Señor que cuando un hombre entonces tiene algo, cuando un hombre tiene una posesión de algunas cosas, en paz está todo lo que posee. Pero dice también la palabra en Mateo capítulo 12, verso 29, porque ¿cómo puede entrar o alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y entonces el Señor está diciendo, ese hombre fuerte, el Señor lo ató, lo venció en la cruz del Calvario. Y por eso, hermano, es imposible que el diablo, representado en ese momento por Faraón, pueda impedir que usted marche en la vida cristiana. Para los que están bajo su dominio, bajo el pecado, porque el arma principal del diablo es el pecado, ahí los tienen en esclavitud. Pero para un hijo de Dios, hermano, es imposible. Sáquese eso de su mente y de las frases. Es que el diablo no me deja. Hermano, es que el diablo se me metió. Nada de eso, hermano querido. La Biblia dice que cuando hemos nacido de nuevo, el diablo, el enemigo, no nos puede tocar. Sáquese de la mente que el enemigo le puede impedir en la vida cristiana. No, hermano, no le puede impedir. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. Si estamos en Cristo, hermano, estamos en victoria. Vamos seguros, vamos dando pasos seguros, porque dice el salmista, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor nos ha rodeado con su gracia, su misericordia y con su poder. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice la palabra, aquello que podría ser un impedimento, Faraón y su ejército, dice Éxodo capítulo 15, cuando ya han cruzado el mar, cuando ya han cruzado el mar rojo, entonces hay palabras de gratitud a Dios, hay alabanzas al Señor. Y entonces empiezan a cantar Moisés, María, su hermana, y los hijos de Israel un cántico. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios es mi Padre y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Verso 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hermano, el diablo está vencido. Está vencido. No es un impedimento. Ha puesto a nuestro enemigo por estrado de nuestros pies. Ahora, hay hermanos que dicen, no, es que yo a Satanás lo aplasto, y cantamos, machácalo, machácalo. Pero no es machacando así con el pie. Si usted quiere que el diablo permanezca ahí vencido, usted tiene que permanecer en Cristo. Porque por mucho que usted machaque con el pie, así calce 49 y en la puntica diga continuará, eso no lo hace nada, eso no le hace nada a él. Pero aquel que vive en Cristo Jesús, amén, siéndole fiel a él, el diablo permanecerá vencido y no podrá tocarlo, porque estamos en las manos del Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué más podría vencer? ¿Qué más podría detener al pueblo de Israel? Segundo, el mar rojo. Aparentemente era algo que los detenía, ¿cierto? Estamos aquí ya vencidos. Ellos apenas están saliendo, todavía muy incrédulos.
a pesar de todo lo que Dios había hecho en Egipto, a pesar de las poderosas hazañas que hizo en Egipto, aún así, hermano querido, están incrédulos y están allí frente al Mar Rojo, pero ni siquiera el Mar Rojo los podía detener. Éxodo 14:16 dice el Señor a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. A mí me parece un milagro tan tremendo, porque una cosa es dividir el mar, pues es una cosa impresionante, ¿cierto? Pero fuera de eso, hermano, pasó allí una secadora tremenda, para que no se me deslicen por ahí, pasen ese en seco. Y pasaron el pueblo de Israel. Lo que se veía como un gran problema, por en medio de ese problema, Dios abrió un camino. Segundo, el Mar Rojo, ¿sabe qué representa? Las dificultades, los problemas. ¿Y será que los problemas nos pueden detener en la marcha hacia el reino de los cielos? Hermano, las dificultades, el Mar Rojo no era el destino. El Mar Rojo simplemente era un medio por el cual Dios los iba a llevar y a transitar hasta llegar a la tierra prometida. Hermano querido, la dificultad que usted tiene, el problema que tiene, no es el destino final, es solamente un medio, es solamente algo por lo cual estamos atravesando. Pero nuestro destino es mucho más maravilloso, es algo glorioso. Así que esa prueba, esa dificultad, Pablo dijo, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque estamos aquí solamente de paso. Así que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabanzas al Señor. Esta dificultad por la que puedas estar pasando, dice la palabra del Señor, nos ha sobrevenido una prueba, nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba os dará la salida. En medio del mar Dios dará una salida, pero hermano, que esa prueba no te detenga en la marcha hacia el reino de los cielos. Esta prueba llamada COVID-19 ha detenido a más de uno que se han quedado rezagados, que se han quedado contemplando el problema, que ya no vienen cuando hay cultos presenciales, que ya ni se conectan a los cultos virtuales, y aparentemente es que estamos en la pandemia, pero si salen a otras cosas, y como que esta dificultad los ha detenido y se han quedado en medio del camino. Pero no, esa dificultad no la permitió Dios para que nos quedáramos en medio del camino, sino antes para hacernos más fuertes y para aprender a depender más de Dios que de cualquier otra cosa. Cuando pasamos por esta dificultad, no era para quedarnos estancados, sino para ver qué había en nuestro corazón y para poder entender que el amor que le tenemos a Dios vale más que cualquier cosa, sobrepasa cualquier cosa, que la presencia de Dios ha estado con nosotros en medio de esta pandemia, que Dios ha sido fiel y que sigue siendo fiel, nos sigue sustentando, nos sigue guardando, sigue proveyendo. Aleluya. Hermano, no te quedes ahí contemplando el mar, no te quedes ahí contemplando la dificultad. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, le dijo allí, gracias, le dice allí Moisés, le dice Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Hermano, no se quede ahí contemplando. La situación es difícil y seguimos, y ustedes saben que yo he sido aquí un promotor
de los protocolos que hay que llevar, pero no nos podemos ahí quedar contemplando el problema y la vida cristiana ahí muriéndose. Algunos están muriendo espiritualmente porque si no se alimenta del pan del cielo, ahí se está debilitando. Si no bebe de esta agua espiritual, se va allí muriendo, se está allí enfermando y muriendo. Pero hoy hay pan del cielo, hoy hay palabra del cielo, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Así que en esta hora levántate, reacciona y sigue marchando, porque el mar rojo se abrirá y la iglesia sigue triunfando, sigue marchando en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Despierta, hermano querido. No es hora de quedarnos quietos. Hay que seguir adelante esa marcha. Entonces, hermanos, recapitulemos. Lo primero, ¿Faraón los pudo detener? No. ¿Cierto que no? ¿El mar rojo los detuvo? No. O sea, el diablo aplicándolo a nuestras vidas, no. Las pruebas, tampoco. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dijo Pablo, Romanos 8. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, nada de eso. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios, que lo alaba en esta hora. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así, hermanos, de que nada de eso nos puede detener. Entonces viene la tercera característica que tengo acá, que posibles cosas que podían detener al pueblo de Israel. Hermano, ellos saliendo apenas de la esclavitud. Imagínense, de 400 años saliendo. Todas las demás naciones sabían que ellos habían estado esclavos. Y hay una nación que son los amalecitas. Y dicen, ¿cómo es posible que salieron de la esclavitud? Y saben, en vez de recibirlos, bueno, oiga, una nación tantos años esclavo, apenas es para que sean libres, ¿cierto? ¿Y sabe cómo lo recibieron? A punta de flechas y de lanzas. Por eso el Señor se enojó tanto con Amalec. El Señor se disgustó con esa nación, porque lo recibieron a punta de lanzas y flechas. Eso está en Éxodo capítulo 17. Porque ellos apenas saliendo, Amalec se paró en contra de ellos. Imagínense, yo le hago una pregunta. ¿Cómo estaba de entrenado el ejército de Israel? ¿Cómo creen ustedes? ¿Estaba bien entrenado o no? ¿Sí o no? No. Venían de ser esclavos. No estaban entrenados. Yo creo que ellos tenían ahí piedras y palos tal vez para pelear. No había o sea, hermanos, muy descarados, muy conchudos estos amalecitas. Por eso el Señor se enojó tanto con ellos. Y entonces Moisés, ¿qué dijo? No, Josué, aquí no hay más de otra. Josué, vaya, pelea al valle y nosotros nos vamos al monte a orar. Y se fue al monte a orar Moisés, Aarón y Hur, y subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés levantaba las manos contra todos los pronósticos, porque Israel no tenía un ejército preparado, Israel prevalecía contra Amalec. Pero cuando Moisés se cansaba y sus manos bajaban, entonces prevalecía Amalec contra Israel. Y entonces, ¿qué hicieron? Por allí consiguieron una piedra, se sentó Moisés, y Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés. Y él las tuvo así levantadas por un buen tiempo, y entonces prevaleció el pueblo de Israel. Dice el verso 12, Éxodo 17:12:
y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado, el otro al otro lado, y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y además dijo Jehová a Moisés: escribe esto para que quede por ahí memoria en un libro, y di a Josué que voy a raer toda la memoria de Amalec debajo del cielo. O sea, el Señor quedó muy enojado con ellos. Por eso es que después, más tarde, le da la orden a Saúl para que acabara con todo Amalec. ¿Amalec los pudo detener? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí pudo detenerlos o no? No los pudo detener. ¿Qué representa Amalec? Amalec también representa otro enemigo que tenemos, y es la carne. La carne, que fue vencida a través, no tanto por el ejército de Josué, sino a través de la oración. A través de la oración. Otro enemigo que tenemos nosotros es la carne. Los apetitos que batallan contra nosotros, que cada día tenemos que vencerlos, que cada día tenemos que luchar. Es un enemigo que nos acompaña a toda hora. Un enemigo que se acuesta con usted, que va donde usted vaya. La carne, esas cosas que nosotros detestamos de nosotros. A veces nosotros decimos: pero yo ¿por qué soy así? ¿Yo por qué pienso así? ¿Por qué se me va mi pensamiento así? ¿Por qué actúo de esta manera? Y entonces el mundo está como está porque la concupiscencia se ha desbordado en ellos. Pero hermanos, aún la carne no puede detenernos, no puede vencernos, porque mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. En el capítulo 7 Pablo está hablando y diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo. Y eso lo habla en el capítulo 7, pero en el capítulo 8 ahora dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No nos puede detener, hermanos. No puede detenernos la carne. ¿Sabe por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese hombre viejo y los apetitos carnales hay que tenerlos crucificados para que podamos decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pablo dijo: por tanto, cada día muero. Eso lo dijo él. Cada día muero. Cada día tenemos que morir, porque ese viejo hombre se quiere levantar. Ese viejo hombre que le gusta tener celos. A ese viejo hombre que le gusta tener odio. A ese viejo hombre que te quiere llevar a mirar cosas que no debes mirar en internet. A ese viejo hombre que te impulsa a decir lo que no debes decir. Ese viejo hombre que nos impulsa a desobedecer a Dios. Tenemos cada día que morir a ese viejo hombre. ¿Y cómo podemos hacer? Dice que hacemos morir las cosas de la carne por medio del Espíritu, de vivir en el Espíritu. Por eso es que solamente pudieron vencer a Amalec mediante las manos estaban levantadas. Subir a la colina quiere decir, hermanos, las montañas eran conocidas como el lugar de la presencia de Dios. Allí Dios dio la ley, allí Dios se manifestó. Subir a la colina y levantar las manos quiere decir, hermano, que vamos a la presencia de Dios, a ese lugar secreto, a ese lugar de oración, a ese lugar de comunión. Y de esta manera es que podemos vencer la carne. Aquí tenemos dos hermanos que fueron bautizados. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano querido? Pablo dice, o más bien el apóstol Pedro dice, que hemos sido bautizados. Y el bautismo que responde ahora a esto nos salva. Y dice, no
Se me fue de memoria, voy a leerlo textualmente. Dice en Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Y mire, y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa agua que usted ve ahí no es mágica. Algunos dirán, me voy a bautizar a ver si dejo estos vicios. No, esa agua no es mágica. Por eso el que se bautiza ya primero se arrepintió. Y aquí lo que está haciendo es algo externo de algo que ya sucedió internamente en el corazón. Y es la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque ya su conciencia está limpia y sabe que delante de Dios está bien. Pero no limpia las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir? Que por bautizarse no quiere decir que ya salimos con una aureola y que no vamos a tener tentaciones. La carne nos va a querer seguir llevando hacia el pecado. La carne nos va a querer seguir llevando a hacer lo malo, a desobedecer. Por eso necesitamos, hermano, urgentemente estar en comunión con Dios, no bajar la guardia en la oración, estar ahí escuchando palabra y estar fortalecidos espiritualmente, para que cuando llegue la tentación podamos ser como los que dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una alabanza al Señor Jesucristo. Hermano, se me fue este traguito por, como dice mi hijo. Voy a contar aquí esta anécdota para que se despierten los que están durmiendo. Que una vez estamos hablando en familia y entonces Samuel dijo que el viejo no sé qué, hablando de alguien, no sé si un hermano. Y yo le dije, nosotros le dijimos, no, Samuel, no le diga viejo, dígale anciano. Es mejor, es como más respetuoso decirle anciano. Entonces, bueno, bueno. Y después de unos días, estábamos ahí almorzando y él tomó algo y se ahogó. Dijo, ay, se me fue por el camino anciano. Así son los niños. Bueno, con esto despierten un poquito. Así me pasó hace un momentico, me fue por el camino anciano. Gloria a Dios. Faraón no los pudo detener. El diablo no nos puede detener. El mar rojo no los pudo detener. O sea, las dificultades no nos puede detener. Amalek no los pudo detener. ¿Qué representa Amalek? La carne. Tampoco. Este cuerpo, hermano, si no quiere orar, llévelo a orar. Si no quiere, hermano, ir al culto, hermano, agárrelo y llévelo al culto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si no quiere, hermano, alabar a Dios, hermano, pues hermano, llévelo y lo pone allí al servicio del Señor y alaba y glorifica al Señor. Como dijo el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermano, la carne no nos puede detener. Dígame, hermano, ¿qué más podía detener al pueblo de Israel en esa marcha hacia la tierra prometida? Dígame, si no los pudo detener, entonces si no los pudo detener el faraón, el mar rojo, ¿será que los podía detener el hambre? ¿Morirse de hambre? No, había pan del cielo. ¿Podía detenerlos la sed? No, había agua de la roca. ¿Podía detenerlos el sol del desierto? No, había nube para protegerlos. Hermano, el Señor hizo todo. Cuando dicen amén, para que el pueblo de Israel llegara, les dio todo. Les dio sombrita,
allá en el desierto, por la noche una columna de fuego para que les diera calorcito. Su vestido no se gastaba, su calzado tampoco, alimento, agua. Hermano, por ahí hay una frase que dice que algunos van para el cielo quejándose, y yo creo que es verdad. El Señor nos ha dado todo, todo es todo para llegar a la tierra prometida. Lo primero, hermanos, es que nos libró de ese enemigo que no nos quería soltar, que no nos abrió la cárcel, pero cuando el Señor dijo hasta aquí, rompió esas cadenas y nos hizo libres. ¿A cuántos ha dado el Señor libertad? Gloria al Señor. Nos ha dado la victoria en las dificultades, nos ha dado alimento, nos ha provisto todo, una salida cuando hemos pensado que no hay salida, el Señor se las arregla. Entonces, hermano, si no los podía detener, perdone que sea insistente, no los podía detener ni Faraón, ni su ejército, ni el Mar Rojo, ni Amalek, ni el hambre, porque Dios dio alimento, ni la sed, porque Dios les dio agua, ni el sol, ni el desierto. Dígame, ¿qué podía detenerlos para que entraran a la tierra prometida? ¿Quién me dice? ¿Alguien lo dijo por acá? La incredulidad. Hermano querido, no hay nada externo que le impida a usted. ¿Qué es que el pastor? ¿Qué es que los hermanos? No, hermano, eso no es nada de eso. Le impide. He tenido pastores, hermano, que hasta he conocido pastores que se han apartado, lamentablemente. Y eso a mí no me ha impedido para seguir al Señor. ¿Cierto? Nada externo. Lo único que te puede impedir llegar al cielo en esta marcha que vamos es la incredulidad. Y lo vamos a mirar bíblicamente. Abran sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y les dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué se enojó el Señor? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué suceso? ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Sigue diciendo: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El que tenga incredulidad tiene un corazón malo para apartarse del Dios vivo. O sea que el que se aparta del Dios vivo es por incredulidad y porque su corazón no está bueno, está malo, dice ahí. El que se aparta del Señor, hermano, no hay más excusas, está claro, es por incredulidad. Verso 13: antes exhortándoos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra esperanza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron, oiga, los que salieron de Egipto por la mano de Moisés. Ellos salieron a marchar hacia la tierra prometida, pero no llegaron. Verso 17: y con quienes estuvo disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Oiga, lo que ellos temían de que cayeran en el desierto fue lo que les pasó. ¿Por qué? Por incredulidad. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo,
sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron, lea ese verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Qué les impidió? Hermanos queridos, Dios no los iba a poner a andar 40 años. No, iban a salir de ahí, iban a andar algunos meses hasta llegar a la tierra de Canaán. Y cuando estaban a las puertas de entrar a la tierra de Canaán, mandaron 12 espías, uno de cada tribu. Vayan y exploren la tierra a la que vamos a entrar. Oiga, qué rico salir de la esclavitud a entrar a una tierra, oiga bien, próspera, fluía leche y miel. Y Dios les iba a dar las casas de los que habitaban allí. Dios les iba a dar todo, hermano. Y mandan 12 espías. Y cuando ellos llegan allí, ven a unos gigantes que están allá. Ven a unos ejércitos enormes que tienen esas naciones. Ven la tierra que fluye leche y miel. Por ahí toman hasta un racimo de uvas de allí, que lo tienen que cargar entre 2 personas. Imagínense cómo era esa tierra. Y cuando ellos regresan con el informe, llegan 10 de los 12 espías diciendo: ya reconocimos la tierra. Y es verdad, fluye leche y miel, es próspera, es fructífera. Pero también vimos a los hijos de Anac, gigantes, hombres malvados, un ejército grande, tienen unos gigantes que ¿sabe qué? Nosotros a comparación de ellos nos veíamos como pan, o sea, como comida para ellos. Perdón, ellos nos veían como langostas, porque los que lo vieron como pan fue Caleb y Josué. Nos veían como grillitos, ahí como langostas. Pero Caleb y Josué, que eran los otros 2 espías, vieron lo mismo, pero con una actitud diferente. Hermano, es que la actitud ahí es la que vale. La fe. Ellos vieron lo mismo, lo mismitico. Y cuando llegan con el informe, ellos dicen: es verdad que hay gigantes, pero nosotros los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros. Es una tierra buena. Dios prometió que nos la iba a dar. ¡Vamos! Pero el pueblo, hermano, fue el día más terrible para ellos, porque ese día no le creyeron a Dios y le creyeron a los que tenían una voz de desaliento y de desánimo. Y esa incredulidad los llevó a que no entraran. Dios dijo: bueno, entonces como no creyeron, no van a entrar a la tierra prometida. Y como Dios tampoco los iba a aniquilar, a matarlos ahí, entonces dijo: los que tienen más de 20 años no van a entrar. Oiga, la bendición fue para los adolescentes y los niños, porque pasaron 40 años mientras murió toda esa generación. ¿Y dónde murieron? En el desierto. Lo que ellos temían les pasó, pero no porque Dios incumpliera, sino por su incredulidad. Lo único, hermano, que puede impedir, escuche bien, que puede impedir para que usted llegue a donde Dios ha prometido llevarnos, que es a esa patria celestial, a ese cielo nuevo y tierra nueva. Lo único que puede impedir no está externamente, no lo busque por ahí externamente. Lo único que puede impedir es un corazón malo de incredulidad. La incredulidad, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es dudar de las promesas de Dios, es pensar que Dios no cumple. La incredulidad es eso, así, dudar de las promesas de Dios. ¿Por qué alguien puede llegar a la incredulidad? ¿Por qué? Pueden ver varios motivos. Uno de ellos muy importante: el dejar de escuchar la palabra y escuchar otras voces. ¿Qué pasó con Israel? Escuchó las voces del desánimo, del desaliento, esos 12 espías, de esos 10 espías que dijeron que allá habían gigantes, que llegaron con una voz pesimista,
Alguien se va volviendo incrédulo cuando empieza a escuchar al otro que le habla mal de la iglesia, le habla mal del pastor, le habla mal del hermano y que no hay amor y hermano no vuelva. Y cuando alguien empieza a escuchar esas voces, entonces se llena de incredulidad. Cuando se escuchan otras voces y no la voz de Dios, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Bueno, antes de eso también se llega a la incredulidad. ¿Sabe por qué? Por perderse los cultos. No dicen amén. Bueno, por allá hay un amén. Hermano, por perderse los cultos. Hermano, muéstremelo bíblicamente. Una vez se los dije. Tomás se perdió un culto, ¿cierto? No estaba en el culto cuando el Señor Jesús llegó resucitado. Y como se perdió ese culto, cuando llegó, los discípulos le contaron a Tomás: oiga, Tomás no sabe, qué bendición, el Señor resucitó, lo tuvimos aquí, comimos con Él. Él dice: no, yo lo vi como lo mataron, yo no creo. Tomás, estamos diciendo la verdad, estuvo aquí con nosotros. No, 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 es más, hasta que yo no lo vea y meta mi dedo ahí en la herida, no voy a creer. Oiga, qué incredulidad. Por perderse, no se pierdan los cultos. Por verse en la novela, el partido, el desafío y no sé qué más cosas. Hay que congregarnos, sea presencial, sea virtual, pero escuche palabra para que su corazón no se llene de incredulidad. Porque nos puede llegar a todos, hasta los que más han creído. Si no se alimenta la fe con la palabra, hasta los que más han creído pueden bajar esa fe. Porque la fe es dinámica, puede crecer, pero también puede menguar. Mira, un hombre de fe, como lo fue Juan el Bautista, antes de morir, porque Juan presentó al Señor, lo señaló con su propio dedo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estaba ya en la dificultad, porque a veces en el medio de la dificultad Satanás manda dardos de fuego del maligno, y para llenarnos la cabeza de pensamientos que no convienen. Y yo imagino Juan allá en la cárcel, y Juan llegan pensamientos del diablo, que es experto en mandar pensamientos cuando estamos en dificultad, y él estaba en la cárcel, y yo me imagino al diablo allá susurrándole, diciéndole: Juan, mire, usted fue un predicador y mire cómo le pagan, mire usted que anunció al Mesías y mire aquí en la cárcel, todos se olvidaron de usted, tal vez no hiciste las cosas bien. Y todo eso llegaba a la mente hasta que él no aguantó más y por un momento dudó y llamó a sus discípulos y le dijo: oiga, por favor, vayan a ese que yo presenté, vaya, pregúntele si él era el que había de venir o esperamos a otro. Oiga, tremendo, ¿cierto? Y cuando llegan allá los discípulos de Juan y le dicen: Señor, Juan nos manda a preguntar si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Y el Señor les dijo: momentico, esperen un momentico, no les voy a responder todavía. Y en ese momento empezó a sanar, empezó a liberar, a resucitar, a predicar. Y le dice: vaya, dígale a Juan lo que ustedes han visto. Los ojos, los ciegos ven, los sordos oyen, amén. Los enfermos son sanados, a los pobres es anunciado el evangelio. Con el Señor hay demostración. Hermano, no se pierda el culto, no deje de escuchar palabra. Ya voy finalizando. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad, hermano? ¿Qué cree usted que cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Pérdida de las bendiciones de Dios. Toda esa nación, esa generación, hermano, que había sufrido tanto en Egipto, tanto, y luego tener que pasar otros 40 años en el desierto y morir, todo por la incredulidad. Hermano, ¿sabe qué dice en Mateo 13? Que Jesús, cuando estuvo en su propia tierra, en Nazaret, no pudo hacer milagros. Dice Mateo 13:57, y se escandalizaban de él y decían, ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero? No conocemos a sus hermanas, a su familia, lo vimos, se crió por acá. ¿De dónde puedes tirar tanta sabiduría?
Y Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y verso 58, muy triste: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, hermano, lleva a perdernos las bendiciones de Dios. Yo le invito en esta hora. Hay un lema nacional: fe siempre. Nosotros empezamos una marcha, no como la de esos días que están famosas en nuestro país. Empezamos una marcha desde Egipto, desde el mundo, y esa marcha va directo a la tierra prometida. No hay faraón, no hay ejército, no hay Amalek, no hay desierto que te pueda detener. No hay nada. Y esta es la victoria que vence el mundo. ¿Sabe cuál? Nuestra fe. Lo único que puede impedir para que no llegues es la incredulidad, es no creerle al Señor, es dudar de sus promesas. Pero yo te invito, hermano querido, iglesia de Cristo, a que no perdamos la fe. Todo lo contrario, escuchemos palabra. Todo lo contrario, busquemos más de su rostro, y que nuestra fe crezca, y que le digamos al Señor, como le dijeron sus discípulos: aumentanos la fe, porque no nos queremos quedar rezagados en el desierto, en el camino, sino que como Abraham, dice la Biblia, que Abraham salió de tierra de Ur a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La iglesia ha salido del mundo hacia la patria celestial, y algún día se dirá: ellos salieron del pecado y del mundo hacia el cielo, y al cielo llegaron porque pusieron su mirada, su confianza y su fe en aquel que cumple promesas, en aquel que no falla, en aquel que no miente, en aquel que estuvo con ellos hasta que se los llevó a ese lugar maravilloso. Aleluya. Uno que lo adore en esta mañana, uno que le crea a Él, uno que crea en sus promesas, uno que confíe en Él. Aleluya. Y le diga: Señor, ayúdame. Yo quiero llegar allá, a esa patria que tú has preparado. Vamos a estar en pie allá. Te puedes arrodillar si puedes, en tu casa o de pie, o cierra tus ojos ahí sentadito, y en este momento dile: Señor, aquí estoy. Auméntame la fe, Señor, que yo pueda creerte. Porque cuando alguien empieza a dudar, se empieza a rezagar, se empieza a quedar, pero la iglesia sigue marchando. A esta iglesia no la ha detenido nadie, no la ha detenido nada. No la pudo detener Nerón allá en la persecución, el emperador romano. Ni siquiera los emperadores más sangrientos, como Domiciano, que mandó a matar a los cristianos y a meterlos en los circos romanos, no los pudo detener. No los pudo detener la Inquisición romana. No ha podido detener la iglesia, la religión. No la ha podido detener las dificultades ni la persecución. No la ha podido detener esta pandemia. La iglesia sigue su marcha. La iglesia sigue caminando, porque nuestro destino no está aquí en la tierra, porque nuestra morada no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es de los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Adóralo, adóralo, adóralo. Aleluya, aleluya. Nos vamos pronto, nos vamos pronto. Alista tu equipaje espiritual. Está preparado, porque pronto se escuchará la voz. Aleluya. No esperes que este mundo vaya a cambiar. No esperes que escuche la voz, que alguien diga: tenemos paz aquí en la tierra. No. Afina tu oído, pero para escuchar la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hemos quedado seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Prepárate, hermano, porque pronto nos vamos. Sigamos marchando, no te detengas, porque clamas a mí, dice el Señor. Dile al pueblo que marche, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que marche. Adora al Señor, adóralo, adóralo.